Cuando la gente piensa en Sudamérica, piensa en personas muy expresivas, en calor, colores, música y baile. Y sí, existe, pero también hay otra Sudamérica. En Sudamérica hay climas fríos, hay montaña, nieve y personas un poco más serias y tranquilas. En Sudamérica hay una frontera, una línea invisible que separa dos mundos muy diferentes. Los dos son Sudamérica, pero la vida, las costumbres y las personas son completamente diferentes de un lado y del otro. ¿Dónde se divide Sudamérica? ¿Y de dónde vienen estas diferencias? Todo eso y mucho más vas a descubrir en este video. Hola, soy Agustina y en este canal te enseñamos español con videos súper variados e interesantes. Así que ya sabes, suscríbete. Muchas veces, cuando los extranjeros piensan en Sudamérica, piensan que toda Sudamérica es igual, que los lugares, la gente, la cultura y los estilos de vida son todos iguales. Pero esto no es así. De hecho, si juntás a un colombiano con un uruguayo, a un ecuatoriano con un chileno o a un venezolano con un argentino, lo más probable es que tengan muy poco en común. Pero si juntás a un argentino y a un uruguayo, o a un peruano y un boliviano, seguro que comparten muchas cosas. Así es, pero antes de seguir, algo importante. En este video vamos a generalizar bastante. No vamos a hablar de cada persona o de cada lugar en específico, sino vamos a hablar de dos regiones de forma muy general. Exacto. Obviamente, dentro de una misma región o incluso de un país, las personas, la vida y las costumbres pueden ser muy diferentes. Pero hablando en general, existen dos mundos completamente diferentes. Hay una línea invisible que divide el subcontinente. Esta línea se dibuja más o menos acá y separa al cono sur del resto de Sudamérica. Es decir, separa a Argentina, Uruguay, Chile y parte de Paraguay de Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia. Y ya sé lo que se están preguntando. ¿Y qué pasa con Brasil? Para que el video sea más claro y sencillo, vamos a dejar por fuera los países no hispanohablantes. Es decir, vamos a ignorar a Brasil, Surinam, Guyana y Guyana Francesa porque son países que tienen culturas muy diferentes al resto. Entonces nos quedamos con dos Sudaméricas hispanohablantes muy diferentes una de la otra, el cono sur y el norte de Sudamérica. Pero, ¿cuáles son estas diferencias y de dónde vienen? Una de las grandes diferencias entre el cono sur y el norte de Sudamérica es la actitud y la personalidad de la gente. En el norte, las personas suelen ser más expresivas, más ruidosas, más fiesteras. En el norte se habla fuerte, se escucha música muy alto y
se canta y se baila en todos lados. Esto pasa porque el norte de Sudamérica es tropical. Tiene un clima cálido todo el año. Por eso las personas viven afuera y están relacionándose todo el tiempo con otras personas. Además, los países del norte de Sudamérica tienen una conexión muy fuerte con las culturas africanas e indígenas. Culturas en donde se valora, donde es muy importante la música y también el movimiento y el sentido de comunidad. En el Cono Sur, en cambio, la gente suele ser un poco más reservada y tranquila. No tiene la costumbre de hablar tan fuerte o de expresarse de forma tan intensa como en el norte. Esto es, en parte, porque el clima es un poco más frío y porque las estaciones son bien marcadas. Y por eso hay meses durante el año, en invierno, cuando hace frío, que la gente no sale tanto, no está tanto en la calle y por eso socializa menos o socializa de forma diferente. También está relacionado con la fuerte influencia europea que tiene el Cono Sur, que recibió muchísimos inmigrantes de países como España, Italia, Alemania y más. Esta inmigración definitivamente influenció la cultura de los países del Cono Sur. La influencia indígena y africana en el norte y la europea en el sur también hace que el aspecto físico de las personas, que la gente sea diferente. En el norte, las personas suelen ser más bajas, con cabello y ojos oscuros y una piel más morena, más oscura en general. Y en el sur es normal ver gente un poco más alta, normalmente de tez más clara, con ojos y pelo también más claros y en general un aspecto más europeo. Y si hablamos de apariencia, tenemos que hablar de la ropa, que también es muy diferente en el norte y en el sur. En algunos países del norte hace calor todo el año, así que se usa ropa de verano, ropa ligera, fresca y muy colorida. Es muy común ver vestidos y faldas estampados de flores, sombreros para taparse del sol, pañuelos amarrados en el cabello y cholas o sandalias de pie abierto. En otros países andinos el clima suele ser más frío por la presencia de los Andes, la cadena montañosa. En esos países se usa ropa diferente, como ponchos y faldas de colores muy vibrantes, hechos de lana de alpaca o llama. En el sur, la ropa cambia con la estación y en general suele ser ropa más simple, más sobria, con colores más neutros. Se usan muchos jeans o pantalones de vestir. Se usan remeras básicas, normalmente de color blanco o negro. Se usan zapatillas cerradas o botas en el invierno y en general no se usan muchos sombreros, pañuelos ni prendas muy coloridas o con estampados muy llamativos. Otra cosa que es diferente es el habla.
la forma de hablar. Porque aunque todos hablamos español, no hablamos igual. Exacto. Cada país y cada región tiene su propio acento, su propio vocabulario y su propia forma de expresarse. Pero, en general, podemos decir que en el Cono Sur predomina, es más común, el castellano rioplatense y en el norte el español andino. Esto quiere decir que en el norte, especialmente en países como Perú, Bolivia o Ecuador, hay una gran presencia de lenguas indígenas como el quechua o el aymara. Por eso hay palabras que no existen en el sur, palabras para hablar de cosas como la naturaleza, comida o la vida cotidiana. Por ejemplo, en Ecuador se utiliza ñaño o ñaña para referirse, para hablar de un hermano, y guagua para hablar de un bebé. En Colombia, Perú y Ecuador, la palabra minga significa trabajo comunitario. Todas estas palabras son palabras que vienen del quechua. En el Cono Sur, en cambio, el castellano rioplatense tiene una gran influencia de idiomas europeos, principalmente del italiano. Esto se puede ver en la entonación, en las expresiones y también en las palabras. Por ejemplo, la palabra pibe, que se usa para hablar de un joven y viene del italiano pibetto. O laburar, que significa trabajar y viene del italiano lavorare. O incluso birra, que es una cerveza y literalmente es la palabra italiana para decir cerveza, una birra. Además, no solo cambian la pronunciación y las palabras, sino también la forma de comunicar las cosas. En el norte, la forma de hablar es más expresiva y emocional. Se usan palabras cariñosas, diminutivos, exageraciones y repeticiones. Es muy común en el norte que una persona que no te conoce, que no sabe nada de ti, te diga mi niño, mi amor, mi cielo, cuando vas a comprar algo a una tienda. Mientras que en el sur la comunicación suele ser un poco más directa y sencilla. Muchas veces las frases son cortas y van directamente al punto. Por ejemplo, cuando estás en un restaurante y querés pedir comida, es muy normal decir quiero o te pido y no es normal decir cosas como me gustaría, querría, podrías traerme. En general, las frases en el Cono Sur son mucho más directas. Además, el sarcasmo y el humor irónico son muy comunes y normalmente no ofenden a la gente. Por eso es muy común que las personas del norte crean que las personas del sur son más groseras, porque hablan de forma más directa. Pero somos un amor, ¿o no? Otra diferencia grande son las ciudades. Las ciudades en el norte suelen ser de estilo colonial, vibrantes, ruidosas y con muchos colores. Suelen tener calles angostas y con muchas curvas. Y el corazón de las ciudades suelen ser los mercados y las plazas centrales, como por ejemplo Cartagena de Indias en Colombia,
Cusco en Perú, Sucre en Bolivia o Quito en Ecuador. Además, en estas ciudades, como el clima es constante durante todo el año, la calle es una extensión de la casa. Las personas se acostumbran a pasar mucho tiempo fuera, comiendo, hablando, cantando y bailando. En el Cono Sur es diferente. Primero, se nota mucho la influencia europea en la arquitectura. Además, no es muy común ver ciudades pequeñas o coloniales. En general, en el Cono Sur hay megaciudades. Son ciudades muy grandes, bastante desarrolladas y modernas, y que están muy bien planificadas y organizadas. En general tienen avenidas anchas, grandes parques, muchos teatros y librerías y cafés de estilo europeo. Unos ejemplos muy claros de ciudades así son Buenos Aires, en Argentina, Montevideo, en Uruguay, y Santiago de Chile. Como estas ciudades tienen espacios diseñados y pensados para que la gente haga actividades, en el Cono Sur no es tan común simplemente estar en la calle. No es común ver a gente reunida, comiendo o charlando o bailando en la calle, sino que es más común hacer planes para reunirse en lugares específicos, como ir al parque, ir al teatro, ir al café, ir a un restaurante. Además, gracias a que hay estaciones marcadas y generalmente hay meses más fríos, durante esos meses la gente no suele estar afuera. No siempre es posible pasar tanto tiempo afuera. Y esto también hace que las personas socialicen en otros lugares y que no pasen tanto tiempo en el espacio público. De hecho, si te interesa ver un poco más qué tan diferentes son las ciudades del norte y el sur de Sudamérica, tienes que entrar en dreamingspanish.com. Ahí vas a encontrar miles de videos en español comprensible, como los videos de Natalia mostrándote los lugares más hermosos de Colombia. También los videos de Agustina mostrándote la ciudad de Buenos Aires, con su estilo europeo tan característico. Y muchos videos más hablando sobre las tradiciones, la comida, la gente y la vida diaria en diferentes países hispanohablantes. Así que, si querés llevar tu español al siguiente nivel, visita dreamingspanish.com. Otra cosa que no puede faltar en el norte es la música. La música está presente todo el tiempo y en todos lados. Es algo así como el corazón de la sociedad. Es algo que une a la gente. En el norte se escuchan ritmos como el reggaetón, la bachata, la salsa o el merengue. Música muy movida, muy alegre y muy caribeña. En el norte, Shakira y Karol G son de las artistas más escuchadas. Esto está directamente relacionado con el clima cálido, la vida al aire libre y la influencia de las culturas indígenas y africanas. Culturas en donde la música y el baile siempre fueron una forma central de expresión cultural y comunitaria. En el Cono Sur, la música se vive de otra forma. Sí, es importante y está presente en el día a día,
Está presente en la vida cotidiana, pero no es común ver a gente bailando en cualquier lado, como bailando en la calle o en lugares públicos. Además, el estilo de la música también es diferente. Por un lado está el tango. El tango tiene este tono melancólico, reflexivo, introspectivo, típico de la vida urbana, de la vida en la ciudad y de los inviernos largos en lugares como Buenos Aires y Montevideo. Dos íconos del tango son Carlos Gardel y Astor Piazzolla. También están los ritmos folclóricos, como la chacarera, la samba, la cueca o la milonga, que están relacionados con la vida rural, la cultura gaucha y la guitarra como instrumento principal. Hablando de los gauchos y la vida rural, pienso que en la parte sur comen mucha carne y por eso tenemos que hablar de las diferencias en la comida. Por un lado, los ingredientes son diferentes, ya que el clima es diferente en cada región. En el norte se come mucho arroz, maíz, ají, frijoles y yuca, alimentos típicos de los Andes, y también plátano. Y de las frutas, en el norte comemos normalmente frutas como mango, guayaba y piña, frutas características del Caribe. En el sur, todo lo contrario. De hecho, casi no se come arroz. Solamente se come en preparaciones más elaboradas, como un risotto o una paella. Dos platos que llegaron al Cono Sur junto con la inmigración europea. En el norte, los platos de influencia europea no son tan comunes. Pero sí hay muchos platos fritos, como los patacones, los tostones o la yuca frita, que provienen directamente de las culturas africanas. Bueno, lo frito no es tan común en el sur. Realmente es difícil decir qué es común en el sur porque las comidas cambian a lo largo del año. Cambian según la estación. Pero en general, lo que siempre está presente es la carne, principalmente la carne vacuna, porque en el Cono Sur hay mucho campo y muchas vacas. Normalmente en el invierno se comen platos calientes, como guisos y estofados. También se toman bebidas calientes como mate, té y café. Y en verano la comida es un poco más fresca. Ensaladas, empanadas y frutas como la sandía o el melón. En el norte la comida no cambia. Se come siempre lo mismo y en el mismo horario. El horario. Esa es otra cosa que cambia mucho entre el norte y el sur. Sí, en el norte de Sudamérica se come bastante temprano. El desayuno, que normalmente es salado y de tamaño mediano, se come al despertar. El almuerzo es la comida principal del día y se come entre el mediodía y la 1 de la tarde. Y la cena es la comida más pequeña. Suele comerse entre las 6 y 7:30 de la tarde. En el Cono Sur, la comida más chica del día es el desayuno. Es la comida más simple. Después viene el almuerzo, que es un poco más grande y se come entre las 1:30 y las 2:30 de la tarde.
A la tarde también tenemos un snack, que es la merienda. La merienda es una costumbre que viene de España y se come a las 5 de la tarde, más o menos. Por último está la cena. La cena es la comida más grande del día y se come bastante tarde. Por ejemplo, comer la cena a las 8:30 es considerado temprano en Argentina y en Uruguay. Y lo más común es comer la cena a las 9:30, a las 10, o hasta hay gente que come la cena a las 11 de la noche. Además de los horarios de las comidas, la forma en la que se vive y se piensa el tiempo es muy diferente entre el norte y el sur de Sudamérica. En el norte, la gente suele vivir más relajada. Los horarios son flexibles y los planes pueden cambiar mucho a último minuto. La gente en general puede ser más desorganizada e impuntual. En el Cono Sur, en cambio, la forma de ver el tiempo es un poco diferente. En general, los días están más estructurados, más planeados y la gente es un poquito más puntual. Sin dudas, la cultura europea influenció la cultura en el Cono Sur y cambió la forma en la que se ve o se piensa el tiempo. Ahora se piensa como algo que se mide, se organiza y se planifica. Bueno, aprovechando que dices eso, tengo que ir al médico, así que ¿vamos terminando el video? Bueno, dale. Qué vergüenza hacer esto, por Dios. Esas son las diferencias que hay entre el norte y el sur de Sudamérica. Diferencias en la forma de ser de la gente, en la comida, en las tradiciones y en la vida cotidiana, que tienen que ver con la historia y el clima de cada región. Exacto. Estas diferencias no son algo bueno ni malo. No significan que una parte sea mejor o peor que la otra. Pero es importante que la gente sepa que no todo Sudamérica es igual. Exacto, cuando yo me mudé de Venezuela a Argentina, vi que habían muchas cosas diferentes. Tuve varios shocks culturales. Pero cuando hablo de eso con una persona que no vive en Sudamérica, le sorprende mucho porque cree que todos somos iguales. Y yo estoy bastante cansada de decir que soy de Argentina y que la primera respuesta siempre sea: en Argentina hace mucho calor, ¿no? Por eso es importante hablar de este tema. Y para ustedes que están aprendiendo español, adentrándose en el mundo hispano, latino y sudamericano, creo que es muy importante conocer cómo vivimos en este lado del planeta. Sí, entender estas diferencias no solo te ayuda a mejorar tu español, sino también a entender a las personas que lo hablan. Como siempre, chicos, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!